Sí, es un tema de preposición, que yo hago hincapié en esa cuestión, ¿no? Y no voy a tratar demasiado de eso, pero tiene que ver con un tema de comunicación, porque cuando uno dice una vivienda de madera, la gente lo asocia a una vivienda precaria. Y cuando decís una vivienda con madera, no tiene esa connotación. Entonces estamos como lo que yo hago y lo que hace muchísima gente es construcciones de calidad. Hago esa diferencia, ¿no? Entre el de y el con. Y esa diferencia entre D y con, generalmente cuando se hace con madera es porque una vivienda de alta calidad. Claro, es que en realidad uno previamente está haciendo esa vivienda de calidad, lo que después se da cuenta que tiene un problema de comunicación, entonces de ahí está la diferencia, ¿no? Pero yo trabajo exclusivamente viviendas de calidad y que no solo viviendas, construcciones de todo tipo, pero de calidad. O sea, de calidad quiere decir bien hechas, no quiere decir caras, quiere decir bien hechas. Y con tantos años y experiencia trabajando con madera, le preguntábamos a Cervo respecto a cómo llegan los clientes cuando empieza a encarar una obra de este tipo y los prejuicios que pueden llegar a tener. Es todo un tema, es un tema cultural. Se está cambiando, despacio se está cambiando, pero es un problema cultural porque históricamente se han hecho cosas más bien precarias en madera. Y entonces mucha gente lo tiene asociado a eso. Y son pocos los que se acercan buscando una construcción de calidad con madera. Cada vez más yo ya tengo, digamos, tengo clientes de ese calibre, pero reconozco que todavía son pocos. Todavía son pocos. Se trabaja con mucha calidad y la madera que hay aquí y la tecnología que hay aquí en Argentina también es. Y la madera, la tecnología y diría que hasta la cultura de los industriales es para hacer cosas de calidad. El tema es que todavía el mercado no está preparado para recibir esa construcción de calidad y estamos trabajando en eso, en tratar de modificarlo, ¿no? Hasta hace no muchos años se trabajaba principalmente con maderas nativas, provocando un problema bastante importante en lo que es la deforestación de algunos bosques con algunas maderas nativas. Por eso queríamos saber si había diferencia para trabajar en construcción entre maderas nativas y maderas sembradas, que cuando hablamos de maderas sembradas generalmente nos referimos a pino y eucalipto. No hay diferencias. O sea, yo hace muchísimos años que no uso, por un tema de conciencia ecológica mía, muy por mi cuenta lo hice, que no uso maderas nativas para mis construcciones, hará más de 20 años, más. Y dije, ¿qué hay en el mercado? Bueno, eran los eucaliptos y los pinos. Y empecé a trabajar con ellos. Y realmente en el resultado no tiene diferencia. Lo que pasa es que exige un conocimiento del material. Bueno, la madera en sí exige un conocimiento más profundo que el que exigen otros materiales para poder diseñar y para poder construir con ellos, ¿no? O sea, si uno trabaja con hierro, dice quiero un perfil tal y listo, ya está. Para trabajar con madera no es así. Hay que conocer una cantidad de atributos que tiene la madera para poder diseñar y construir con ella. Entonces, una vez que uno los conoce, son distintas las características de una madera o de la otra, pero en definitiva son premisas de diseño. Cuando uno las tiene en cuenta, listo, da lo mismo trabajar con una madera o con otra. Bueno, yo la elegí, honestamente la elegí porque sí, por pasión. O sea, no sé, porque me enamoré de la madera. No fue una decisión racional la primera, digamos, porque me dediqué, yo pasé por muchas áreas del diseño, o sea, yo me dedicaba al diseño industrial, pasé por muchos materiales, casi todos, diría, y me quedé con la madera. Y dentro de la madera después fui descubriendo que tenía un montón de particularidades, esto sí ya pasa a ser una cuestión racional, tenía un montón de particularidades que a mí me convencían, digamos, por mi espíritu, llamale ecológico si querés. O sea, yo no soy un activista de la ecología, pero sí soy
quizás más ecologista que algunos activistas, porque mi vida es así, ¿no? Entonces descubrí que la madera tenía un montón de particularidades que cerraban en esta concepción ecológica, ¿no? Además, esta otra cosa que decís, de eso por un lado, en cuanto a la sustentabilidad, llamémosle. Y por otro lado, el tema de ser un material en seco. O sea, el trabajar en seco en una obra es absolutamente distinto a que trabajar en húmedo. O sea, la precisión que vos podés lograr, la limpieza, el que podés trabajar mucho en taller y reducir los tiempos de obra, que eso es fundamental, porque es mucho más cómodo, porque evitás problemas de clima, por un montón de cuestiones, ¿no? O sea, un montón de razones hicieron que me dedicara a la madera y que estoy cada vez más metido en eso. ¿Y cuáles son los lugares en donde se puede comenzar a crear la demanda de este tipo de viviendas? Por un lado, por parte de los clientes que empiezan a buscar estos tipos de características, o los profesionales son quienes tienen que empezar a incentivar a la gente a que haga estos tipos constructivos. Es el huevo y la gallina, ¿no? Yo creo que arranca desde nosotros en un esfuerzo de comunicación, comunicación y de formación también. O sea, por un lado de comunicación para quitarle prejuicios que tiene la madera, o sea, hay instalado en la cultura un montón de prejuicios. Y por otro lado, justamente para quitar esos prejuicios hay que formar, hay que dar capacitación. O sea, porque los prejuicios no se quitan solamente con un discurso, se quitan explicando, enseñando por qué eso no es así o es al contrario. Hay un montón de mitos en la madera que son absolutamente al revés de lo que la gente supone, ¿no? O sea, por darte un ejemplo muy simple, todo el mundo supone que en un incendio donde hay madera y hay hierro, el riesgo está en la madera y no en el hierro. Resulta que es absolutamente al revés. En Europa, yo trabajo en Comunidad Europea, con los reglamentos de Comunidad Europea, te obligan a esconder los herrajes dentro de la madera para que no sean atacados por el fuego. O sea, el herraje, que es de hierro, queda escondido dentro de la madera, pero es obligatorio, o sea, por reglamento. O sea, a ese nivel, fíjate vos qué distinto a lo que la gente imagina, que todo el mundo imaginaría que se va a quemar la madera y el herraje va a quedar. Y es al revés, ¿no? O sea, como eso, pero bueno, eso hace falta mucha capacitación. Yo doy cursos en toda América, mucho en Argentina y en España también. Y yo creo que eso hay que hacer más de eso, digamos, y sobre todo a los profesionales, para que el profesional también se anime a diseñar y pueda proponer esas cosas. Hay que llegar al profesional. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.